Grecia está situada en la punta sur de la península balcánica, un cruce de caminos entre Europa, África y Asia. Si algo define la geografía griega son las montañas. El 80% de su superficie consiste en montañas y colinas, lo que hacía que las distintas regiones tuviesen sus propios dialectos y costumbres. Este aislamiento fomentaba también que cada región tuviese una fuerte identidad, lo que llevaba a enfrentamientos regionales. Al sur se sitúa la península del Peloponeso, donde se situaban algunos de los estados más poderosos de Grecia, como Esparta, Argos y Corinto. Al otro lado del istmo de Corinto, que conecta el Peloponeso con el continente, está la región de Ática, donde se sitúa Atenas. En la Grecia central destacan Tebas y Delfos, famosa por su oráculo de Apolo. Más al norte están las regiones de Tesalia, famosa por sus grandes llanuras rodeadas por montañas y por sus caballos, Macedonia, un reino que se situaba en los límites del mundo griego, y Épiro, considerada más bárbara que griega y que carecía de un estado centralizado. Estas dos últimas regiones tendrían una gran importancia a partir del siglo III, coincidiendo con la decadencia de los estados griegos. Otra característica de Grecia son sus islas. Hay una gran cantidad de islas que varían enormemente de tamaño. Entre las mayores están Eubea, Creta y Rodas. La posición de Grecia permitió que se convirtiese en el primer lugar de Europa en adoptar la agricultura, por lo que tenía mayor similitud con Asia y África que con el resto de Europa. A finales del tercer milenio, la población nativa sufrió un profundo cambio cultural debido a varios factores, entre ellos un cambio climático y el contacto continuo con Asia Menor, las Cícladas y Dalmacia. Junto a la civilización de las Cícladas también se desarrolló la conocida como cultura minoica en Creta, la cual se enriqueció por el comercio en el Mediterráneo oriental y alcanzó un gran nivel de civilización. En la Grecia continental se desarrolló la civilización micénica, una aristocracia guerrera que se desarrolló entre el 1600 y el 1100 a.C. Los micénicos sirvieron de base para la cultura griega posterior, desarrollando ciudades que más adelante alcanzarían una gran importancia, además de convertirse en el escenario de muchos episodios mitológicos, como la famosa guerra de Troya de Homero. Alrededor del 1400 conquistaron Creta, adoptando la escritura minoica. La civilización micénica desapareció en torno al 1100 por motivos que no se conocen con exactitud. La Edad Oscura se extendió durante aproximadamente 3 siglos. Durante este periodo, la población disminuyó, al igual que el número de documentos. En torno al siglo IX aparecieron las primeras polis, y poco después surgieron los primeros escritos en alfabeto griego. Durante esta época, los reyes empezaron a ser sustituidos por aristocracias debido a la creciente igualdad dentro de la población. También se dio una creciente influencia oriental, que se manifestaba en el arte y en la religión. Ahora hablaremos sobre las polis. Polis se traduce como ciudad-estado, aunque no era simplemente una ciudad. La polis se refería más a sus ciudadanos que a su territorio. Más allá de la ciudad, la población seguía conformando la polis. Así pues, eran más un estado de ciudadanos que una ciudad-estado. La polis se caracterizaba por su pequeño tamaño, su autonomía política, una sociedad homogénea y un fuerte sentido de la comunidad. Esto es importante para entender la guerra en Grecia. La polis era en esencia una comunidad de granjeros guerreros, que en caso de peligro lucharían por su defensa y por sus intereses. El poder militar de la comunidad controlaba la política mediante asambleas y consejos, con distintos sistemas según la polis. La polis controlaba las tierras, llamadas cora, y los ciudadanos eran los encargados de cultivarlas. Cabe mencionar también que los griegos defendían sus tierras con fiereza. Además del regionalismo y del sentido comunitario ya mencionados, hay otro factor que es el clima. Grecia no tiene grandes ríos, y las lluvias son escasas, especialmente en el sur. Los granjeros, además de disponer de poco espacio, tenían que trabajar suelos muy secos, clavando el arado hasta alcanzar la humedad que retenía el suelo. Por ello los griegos eran muy fuertes físicamente, pero también psicológicamente. Cuando una polis necesitaba tierras para expandirse, tenía que robárselas al vecino, el cual lucharía con uñas y dientes para defender sus tierras tan duramente labradas. Los persas se situaron en la región de Persia, en el centro del actual Irán, alrededor del 1000 a.C. Originalmente pastores nómadas bajo el dominio asirio, estuvieron bajo dominio meda hasta el 553, cuando Ciro, el primer rey aqueménida, se rebeló. 3 años después derrotaron a los medas tras tomar su capital, Ecbatana. En pocos años conquistaron gran parte de Oriente Medio, conquistando los territorios griegos al oeste de Anatolia. Para el 500 a.C. ya controlaban todos los territorios desde el Indo hasta el Nilo, y desde los Balcanes hasta el límite norte del desierto de Arabia. Persia era, efectivamente, el mayor estado de la época. El imperio estaba encabezado por el rey, conocido como Sahasra, rey de reyes.
El rey tenía un poder absoluto, siendo la única fuente de autoridad y siendo su palabra la ley. Pero el imperio era demasiado grande para un solo hombre. Para garantizar que la autoridad real se respetase en todas las regiones del imperio, este estaba dividido en satrapías, provincias gobernadas por un representante del rey, el sátrapa. Cada satrapía debía pagar un tributo en función a su producción. Egipto, Babilonia y la India pagaban los tributos más altos. Además de los tributos, los persas fomentaron el comercio y desarrollaron una infraestructura para facilitar el transporte en un territorio tan extenso. La obra más sorprendente era el Camino Real, que cubría los 2.700 kilómetros que separaban Susa de Sardes, distancia que podía recorrerse en tan solo 9 días. Año 499. Los persas envían una enorme flota para tomar Naxos, la más próspera de las islas Cícladas. Poco antes, Naxos había instaurado un régimen democrático que había expulsado a algunos de los aristócratas que gobernaban en la isla. Los exiliados huyeron a Mileto y pidieron ayuda al tirano Aristágoras. En Grecia, un tirano era un gobernante solitario que no era un monarca hereditario, pero tampoco tenía el apoyo popular. Eran oportunistas que se ganaban el apoyo de distintos sectores de la sociedad y derrocaban al gobierno. Al contrario que su significado actual, un tirano no tenía por qué ser malo. Aristágoras disfrutaba de un estatus privilegiado por parte de los persas, y pensó que aquel enfrentamiento interno le daba la ocasión perfecta para hacerse con el control de Naxos. No obstante, carecía de los recursos para llevar a cabo su expedición, y por ello recurrió a Artáfrenes, el sátrapa de Lidia. Aquella operación era de interés para los persas. Naxos ofrecía la oportunidad de alcanzar Eubea, desde donde podrían invadir el resto de Grecia. Con la autorización del rey Darío, reunieron una flota de 200 trirremes, pagada en gran parte por Aristágoras, que esperaba recuperar la inversión mediante el saqueo. Cuando la flota se acercó a Naxos, sus habitantes, que conocían la expedición por los comerciantes, reunieron víveres y se refugiaron tras los muros de la ciudad. Los atacantes sitiaron la ciudad durante 4 meses hasta que se quedaron sin suministros, lo que les obligó a retirarse. Con el fracaso de la expedición, Aristágoras perdió su inversión. Ni él ni la ciudad podían pagar los costes. Por otro lado, Mileto, junto con otras ciudades, tenían un creciente rechazo hacia los tiranos favorecidos por los persas, ya que sus ciudadanos reclamaban una mayor capacidad de decisión. Aristágoras decidió salir del aprieto aprovechando las circunstancias, liderando el movimiento revolucionario que liberaría a Jonia del dominio persa. Su objetivo era derrocar a los tiranos e imponer gobiernos basados en la isonomia, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Cuando los tiranos eran derrocados, huían a Sardes y reclamaban su vuelta al poder. Los tiranos no eran en realidad tan duros. El rechazo contra los tiranos se debía a que respondían ante un rey extranjero. A su vez, el rechazo hacia los persas se debía a la supresión de los sistemas democráticos. También rechazaban los altos tributos, tanto en plata como en hombres, que el rey les exigía para usar en guerras que para nada les afectaba. Jonia, en cambio, salía perdiendo. El comercio había declinado y sus ciudades, antes ricas, se iban empobreciendo. Pero los jonios solos no eran capaces de hacer frente a los persas. Esparta y Argos se negaron a ayudar debido a un inacabable conflicto entre ambos. Atenas y Eretria, una ciudad de Eubea, aceptaron enviar algunos barcos para apoyar la rebelión. El motivo de su ayuda era que ambas ciudades tenían fuertes lazos con los jonios, y por la descripción que hizo Aristágoras de los persas ante la asamblea de Atenas, refiriéndose a ellos como un enemigo fácil. La asamblea envió una flota de 20 naves al mando de Melancio, una decisión que Heródoto consideraría una fuente de males tanto para griegos como para persas. En el 498, la flota ateniense, junto con los 5 barcos enviados por Eritrea, llegaron a Éfeso, donde se unieron al ejército de Mileto. Unidos, lanzaron un ataque contra Sardes. El sátrapa se retiró a la Acrópolis mientras un incendio accidental arrasó gran parte de la ciudad. Una gran fuerza de caballería persa llegó al rescate y puso a los griegos en fuga, siendo alcanzados y masacrados. Los supervivientes atenienses y eritreos volvieron a casa contando historias terribles sobre la caballería persa. La rebelión se extendió por otros territorios, llegando incluso a Chipre, aunque en este último caso fracasó antes de que pudieran llegar refuerzos desde Jonia. En el 497, una fuerza enviada por Darío fue aniquilada por los carios en Pedaso, lo que le obligó a esperar hasta el 494 para lanzar una nueva ofensiva, esta vez contra el foco de la rebelión, Mileto. Mientras tanto, Aristágoras fue expulsado y murió. Su pérdida debilitó la rebelión. Su suegro y predecesor, Histieo, se ofreció a mediar entre los persas y los rebeldes, pero cuando llegó a Mileto tomó el control y lideró la rebelión. Sin embargo, los milesios ya estaban hartos de los tiranos y de la familia, por lo que lo exiliaron a Lesbos.
Sin un liderazgo adecuado, las fuerzas de la rebelión, aunque fuertes, eran inefectivas. Tras la derrota en la batalla naval de Lade, Mileto quedó indefensa, siendo conquistada, ejemplo que siguieron otras ciudades. Al año siguiente, en el 493, Artáfrenes reunió a todos los representantes de las ciudades jonias para exigirle el fin de sus disputas, además de destituir a los tiranos restantes, reducir los tributos e implantar los gobiernos democráticos que se solicitaban. Pero también nombró a Mardonio general de un ejército apostado en Jonia, con el propósito de iniciar una nueva campaña en el Egeo. Entonces llevó a cabo una expedición contra Tracia, ocupando Tasos y avanzando hacia Macedonia. Su intento, no obstante, terminó en fracaso cuando su flota fue destruida por una tormenta. Los ejércitos de las poleis griegas estaban formados por levas de ciudadanos que se pagaban su propio equipo. La mayor parte de las levas eran soldados a tiempo parcial que carecían de un entrenamiento especializado. Cada polis contaba también con un número de soldados patrocinados por el Estado que estaban en servicio durante un tiempo prolongado. Luchar por el Estado era uno de los deberes de todo ciudadano de la polis, tanto a nivel moral como social y político. Los ciudadanos estaban disponibles para el servicio militar desde los 20 años hasta los 60. La deserción estaba castigada con la pérdida de la ciudadanía. Las tropas más conocidas son los óplitas, formados por aquellos que podían pagarse el equipo. Eran la infantería pesada, luchando codo con codo en una formación conocida como falange. Su equipo, la panoplia, constaba de 6 elementos: un escudo, conocido como aspis, un casco, coraza, grebas, una lanza y una espada. El aspis era un escudo circular en forma de cuenco con un diámetro aproximado de 1 metro y un peso de 7 kilos. Era el elemento más pesado del equipo, realizado en madera y recubierto con una fina lámina de bronce y con un recubrimiento interior de cuero. Tenía 2 asas, un brazal o porpax en el centro para el antebrazo y una empuñadura o antilave junto al borde. Esto permitía sujetar el escudo con firmeza a pesar del peso, además de manejarlo con mayor agilidad en combate. Se sostenía cerca del pecho y cubría desde la rodilla hasta la barbilla, aunque solo cubría el lado izquierdo. El casco solía ser de estilo corintio, forjado con una única hoja de bronce y protegiendo todo el rostro. Tenía unas pequeñas aberturas para los ojos, las fosas nasales y la boca. Su construcción lo hacía lo bastante resistente como para aguantar impactos sin resquebrajarse y eran muy duraderos. Por dentro iban revestidos de cuero, lo que no evitaba la incomodidad de llevarlo. Cuando no estaban en combate lo llevaban sobre la parte posterior de la cabeza, dejando el rostro al descubierto, tal y como se aprecia en numerosas representaciones. La coraza podía ser de bronce o de lino, el linotórax, fabricado con varias capas pegadas con resina, formando una prenda rígida de medio centímetro de grosor. Bajo la cintura se cortaba en tiras para facilitar el movimiento, teruques. La ventaja de este tipo de coraza era su comodidad, más flexible y fresca que las de metal. Era igual de efectiva que una de metal a la hora de proteger contra un golpe directo, pero no desviaba los golpes oblicuos. Si una coraza de bronce era atravesada, los refuerzos interiores podían frenar el golpe. También llevaban espinilleras, ecnémides, con la forma de los músculos de las piernas para adaptarse a ellas. El arma principal era la lanza larga, llamada dori, fabricada en madera de fresno y con una longitud de entre 2 y 2 metros y medio, con una punta superior de bronce o hierro y otra inferior. Aparte de como contrapeso, también servía para clavarla en el suelo o para usarla en el cuerpo a cuerpo. Una cuerda cubría el centro de la lanza para mejorar la sujeción. Como arma secundaria llevaban una espada, usualmente un copis, de un solo filo para seccionar al enemigo de una estocada. El filo y la parte posterior eran convexos, con el peso sobre la punta. El escudo permitía llevar a cabo la formación en falange. La mitad del escudo sobresalía sobre el lado izquierdo, protegiendo el lado descubierto del hombre a la izquierda. Por esta razón, los óplitas se situaban hombro con hombro. La falange en sí era una formación profunda. Las 2 primeras filas luchaban con sus lanzas, mientras que los que estaban detrás añadían peso al ataque empujando hacia adelante, posiblemente usando los escudos. En las batallas entre poleis, las batallas solían tener lugar en un terreno llano para maximizar la visibilidad y la movilidad. ¿Por qué? Para aquellos que luchaban, la guerra era una cuestión de prestigio y no de supervivencia de la polis. Las 2 falanges chocaban en una especie de competición, mostrando coraje, fortaleza física, honor y juego justo. Por ello despreciaban las emboscadas, los señuelos y atacar a los no combatientes, además del combate a distancia. El honor estaba en el combate cuerpo a cuerpo, donde los hombres desafiaban la muerte y el miedo. Los soldados iban al combate para defender su libertad, sus derechos y sus propiedades, pero también para demostrar su valor ante sus amigos y familiares.
muchos de los cuales luchaban codo con codo. Las luchas solían durar 1 o 2 horas, pero eran muy intensas. Cada hombre era empujado hasta sus límites, tanto físicos como mentales. La presión ejercida por las filas traseras hacía que si un hoplita caía, estuviese herido o no, terminase con casi total seguridad pisoteado. Pero los griegos también reconocían una serie de reglas, como llevar a cabo una declaración de guerra, no luchar durante determinadas celebraciones, respetar los trofeos, devolver a los muertos a sus hogares o perseguir solo de forma limitada a los vencidos. Otra característica de la que hacían gala los griegos era la guerra psicológica. Por norma general, no buscaban aniquilar al enemigo, sino destruir su moral y obligarle a huir. Para ello debían reforzar la moral de sus tropas a la vez que reducían la del enemigo. Tucídides, por ejemplo, menciona que los espartanos avanzaban de forma lenta y ordenada al ritmo de las flautas, entonando canciones de guerra ruidosas y llenas de furia. Cuando iban a entrar en combate entonaban el peano, un grito colectivo con voz potente común entre todos los griegos, cuya función era la de reforzar la voluntad del ejército mientras intimidaba al enemigo. También se realizaba un sacrificio justo antes del combate. Otra medida para intimidar al enemigo eran los escudos. Solían decorarse con seres mitológicos, incluyendo gorgonas, cuya visión asustaba al oponente. Las falanges avanzaban una contra otra hasta que solo unos metros las separaban. Era entonces cuando cargaban una contra otra. En el combate cuerpo a cuerpo, empujaban y apuñalaban, intentando clavar sus lanzas en las zonas expuestas del enemigo, la garganta y la ingle. La intensidad del combate provocaba que una de las falanges acabase cediendo y se retirase, terminando el combate. El núcleo del ejército persa estaba formado por levas de origen persa, meda y de zonas cercanas. Las regiones más cercanas a Persia pagaban menos tributos, pero contribuían con más hombres, formando el ejército regular. Estos ejércitos, o espada, se componían por un arma de infantería, otra de caballería y en ocasiones por una de camellos y otra de carros. La espada se organizaba en un sistema decimal, muy superior a los griegos, que no se utilizó hasta las hordas de Gengis Khan. La unidad básica era la datavam, formada por 10 hombres. 10 de estas unidades formaban un satavam, unidad de 100. A su vez, 10 de estas unidades formaban un hasaravam, con 1000 hombres. Por último, estaba el vaivaravam, de 10.000 hombres. Los comandantes y los dignatarios solían participar en combate liderando ejércitos, y por ello muchos de ellos murieron, como fue el caso de Ciro en Escitia y de Mardonio en Platea. Esto también se aplicaba a los comandantes, como los 11 hijos de Darío que participaron en la invasión de Grecia, donde 3 de ellos murieron. Los nobles persas se criaban con sus madres y otras mujeres de la casa, recibiendo formación como soldados y líderes a partir de los 5 años. Corrían, nadaban, aprendían a cultivar, a cuidar del ganado, a fabricar piezas de orfebrería. También cazaban, tanto a pie como a caballo, familiarizándose con el uso del arco y de la jabalina. Esto les preparaba para la dura vida del soldado, recibiendo valor y desarrollando sus capacidades físicas para el combate. La carrera militar comenzaba a los 20 años, ya fuese como soldado de infantería o como jinete. La infantería era la espina dorsal de los ejércitos persas. Llevaban una daga larga y recta de doble filo, la okinakes, una lanza corta, un carcaj con flechas de caña con puntas de bronce o hierro y un arco compuesto. El góritos, de origen escita, tenía un compartimento para guardar el arco y otro para las flechas, llevándose a la altura de la cintura. Usaban también hachas, el sagaris, de origen escita y lo bastante ágil y ligera como para usarse tanto por caballería como por infantería. Se usaba con una mano, pero era capaz de penetrar una coraza o un casco de metal. El arma persa por excelencia era el arco compuesto, más largo de lo normal, alrededor de 1,2 metros. Las flechas tenían un gran alcance, seguramente debido a que eran más ligeras, con puntas huecas de 3 filos. No obstante, eran más eficaces contra objetivos desprotegidos, teniendo poca perforación contra armaduras y escudos. El arco en sí estaba hecho con un alma de madera, cuya parte exterior o frontal estaba revestida con tendones laminados, y la exterior o posterior con asta. La elasticidad de los tendones comprimía el asta y el vientre al tensar la cuerda, estirando los tendones. El arco era muy difícil de tensar, necesitando el uso de ambas piernas y brazos. Las flechas eran cortas y tenían puntas pequeñas, pudiendo llevar una mayor cantidad. Tanto persas como escitas disparaban al estilo mediterráneo, sujetando la flecha con las puntas de 3 dedos y tirando de la cuerda hasta la barbilla. El meñique y el pulgar no intervienen. Los griegos, en cambio, sostenían la flecha entre el pulgar y el índice, un agarre demasiado débil para los poderosos arcos persas.
Los soldados persas se protegían con un escudo de mimbre hecho con cañas trenzadas a través de una lámina húmeda de cuero, que se endurecía y lo hacía capaz de detener proyectiles. Habían dos modelos, uno pequeño y con forma de luna creciente, llamado pelta por los griegos, y otro grande y rectangular, el espara. El primero solían usarlo los arqueros para cubrirse mientras disparaban. Las armaduras tenían poco uso más allá de las tropas egipcias y mesopotámicas, siendo normalmente ligeras. La táctica de los persas consistía en acribillar al enemigo desde lejos, usando un gran número de flechas y disparando rápido, cosa que podían hacer llevando el carcaj en el costado. Disparaban con una trayectoria parabólica para hacer llover las flechas sobre el enemigo desde muy lejos. La caballería tenía una gran importancia, usando caballos niseos, rápidos y con una gran resistencia. Llevaban prácticamente el mismo equipo que la infantería, al que añadían dos jabalinas de entre 1,5 y 1,8 metros de longitud, diseñadas para lanzar o cargar. Como protección, podían llevar cascos de bronce y corazas de lino y algodón. Eran hábiles tanto en combate como en escaramuzas. Grupos independientes se acercaban al enemigo y descargaban jabalinas o flechas antes de retirarse. Una vez la formación se rompía, la caballería atacaba los flancos y la retaguardia. La segunda clase del ejército la formaban las levas, reclutadas entre los distintos vasallos del imperio. La variedad de tropas era demasiado amplia, formada por indios, árabes, escitas, egipcios e incluso griegos. La amplitud del imperio hacía que estos ejércitos tardasen años en reclutarse. Heródoto realizó un registro basado en una documentación oficial de Jerjes, donde se mencionan 45 pueblos, los cuales se organizaban en 6 grupos étnicos y estaban bajo 29 mandos distintos. Las levas las llevaban a cabo los sátrapas de las distintas regiones del imperio, las cuales se reunían en un punto de reclutamiento para ser formadas. En cuanto a la organización en combate, los persas solían situar la infantería en el centro, flanqueados por la caballería y apoyados por tropas ligeras. El comandante se situaba en el centro, protegido por su guardia en un lugar elevado y seguro. Cuando el enemigo entraba en el alcance de sus arcos, unos 200 metros, comenzaba el bombardeo. El objetivo era causar confusión antes de que se llegase al cuerpo a cuerpo. La caballería atacaba los flancos para apoyar el avance de la infantería. Para ser cautos y defensivos, los persas reunían su infantería en formaciones cerradas para protegerse con sus escudos mientras los proyectiles caían sobre el enemigo. Si el enemigo no se había retirado para entonces, la caballería les lanzaba flechas y jabalinas. La insistencia a evitar el cuerpo a cuerpo se debía a la escasa protección de las tropas, que esperaban que las flechas y la caballería pusiesen en fuga al enemigo. En el siguiente vídeo abordaremos la primera invasión de los persas, pero antes quiero mencionar a los dueños de las imágenes que he utilizado y que me han servido para ilustrar esta apasionante época. También quiero mencionar a mis fuentes, en especial la serie de Las Guerras Médicas de la editorial Osprey, que han aportado una información valiosísima para realizar este vídeo. Gracias por ver el vídeo y espero que disfrutéis de la serie.